Buenas tardes para todos nuestros asistentes. Estamos dando inicio a nuestro webinar del día de hoy. Un tema apasionante realmente, como bien lo dice su título, enfermedades neurogenéticas en pediatría, digamos que raras o mejor poco conocidas. La doctora Natalia Morales Fonseca es nuestra invitada. La doctora Natalia Morales es médico de la Universidad de Cartagena, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, es médico de enlace y líder de distrofia muscular de Duchenne en PTC Therapeutics. Va a ser nuestra invitada del día de hoy y creo que pues todos vamos a aprender muchísimo acerca de estas enfermedades, como bien lo decimos, más bien poco conocidas y por supuesto raras por lo que no las conocemos. Con nuestro fondo financiador, que siempre nos está acompañando en nuestros eventos, PTC Therapeutics, Pfizer, la Regional Bogotá sigue con todos sus eventos académicos, eventos que para todos nuestros asociados son de vital importancia para la actualización permanente en temas como el que hoy vamos a desarrollar. Para nuestro próximo webinar, que los voy a ir invitando, desde ya vamos a trabajar un tema que está actual y que nos está, creo que a todos, impactando muchísimo, y es que la infección respiratoria aguda nos tiene en un segundo pico que a los servicios de urgencias, cuidado intensivo y en general a toda la pediatría nos está mostrando que viejos conocidos como el adenovirus pueden reactivarse y ser de una importancia pues primordial en este momento. Ese va a ser nuestro tema del próximo webinar en 8 días. Desde ya todos cordialmente invitados. Entonces, pues damos la bienvenida a la doctora Morales. Doctora, bienvenida. Nos complace contar con usted y es una tarde de mucho aprendizaje. Muchas gracias, doctora Vaquero. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por invitarme a estar con ustedes otra vez. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Entonces, pues sí, vamos a hablar hoy de un tema que la verdad es muy interesante, es muy largo, pero es muy interesante. Vamos a tratar de hacer un resumen de esto de enfermedades raras neurogenéticas en pediatría. Y pues digamos que les cuento que en el mes de febrero se celebra normalmente el Día de las Enfermedades Raras, teniendo en cuenta que este es un mes que podría considerarse raro, ¿no? Es un mes que tiene 28 días, a veces tiene 29, definitivamente es poco prevalente el mes de febrero y por eso en el mes de febrero celebramos el Día de las Enfermedades Raras. Sin embargo, debemos estar concientizando sobre estas enfermedades a lo largo de todo el año. Y pues el día de hoy precisamente quiero como contarles un poco sobre estas enfermedades, pero sobre todo haciendo énfasis en que a veces el problema principal con las enfermedades neurogenéticas no es lo raras, sino lo poco que a veces sabemos sobre ellas, y eso es lo que hace que sean a veces tan difíciles de diagnosticar. Entonces, bueno, como les contó la doctora Vaquero, yo soy neuropediatra, soy en este momento médico de enlace de PTC Therapeutics, que es una farmacéutica precisamente que investiga enfermedades raras. Y les cuento que todos los fotos y videos que vamos a ver han sido autorizados por los padres de los niños para su uso en educación. Entonces, empecemos definiendo qué es eso de enfermedades raras, hablando de qué son las enfermedades raras. Como tal, la definición dice que son enfermedades que afectan a un pequeño porcentaje de la población. Por eso se llaman enfermedades raras o poco prevalentes. Sin embargo, esa definición nos deja un poquito en un limbo numérico, digamos, porque no podemos hablar de un número exacto o qué significa un pequeño porcentaje de la población a nivel mundial, sino que nos toca mirarlo en cada contexto. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un pequeño porcentaje de la población en China que un pequeño porcentaje de la población en Islandia, cuando son poblaciones totalmente diferentes. Entonces, por eso cada país ha también determinado qué número de personas afectadas considera para hablar de una enfermedad rara. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 200.000 personas habitantes de los Estados Unidos. Esa definición solo aplica allá. En la Unión Europea, lo que han definido es que una enfermedad rara se considera cuando afecta a menos de una por cada 2.000 habitantes de la Unión Europea. Entonces, esa es la definición de la Unión Europea.
Nuestra definición en Colombia, según nuestro Ministerio de Salud, es que una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de una por cada 5.000 personas. Es lo que está, digamos, actualizado para la cantidad de personas que tenemos en nuestro país. Entonces, toda enfermedad que afecte o que tenga una prevalencia menor a 1 en 5.000 se considera una enfermedad rara. Por eso a veces es difícil encontrar estadísticas o encontrar, digamos, una prevalencia clara, porque esta definición puede variar mucho dependiendo del lugar en el que nos encontramos. Sin embargo, aunque eso parece poquito, la realidad es que existen más de 8.000 enfermedades raras descritas y eso quiere decir que en conjunto las enfermedades raras afectan aproximadamente al 6% de la población. Eso es muchísima gente, son más de 440.000 millones de habitantes, lo que afecta, 440.000 habitantes lo que afecta las enfermedades raras a nivel mundial, y eso quiere decir que eventualmente vamos a ver estas enfermedades porque no son tan raras en conjunto. Como les decía, hay más de 8.000 enfermedades raras conocidas y algo muy importante para saber es que el 80% de ellas son aproximadamente son de origen genético. No todas las enfermedades son genéticas, que ese es otro mito que tenemos que romper. No todas las enfermedades raras son hereditarias, son genéticas. Hay enfermedades raras que pueden ser infecciosas, hay ciertas infecciones que se consideran raras, o incluso ciertas intoxicaciones que se consideran también enfermedades raras. La mayoría, eso sí, van a ser de origen genético. Y algo muy importante para nosotros es que entre el 50 y el 75% de esas enfermedades inician en la infancia. Por lo tanto, si hay un médico que tiene que saber de enfermedades raras, es aquel que se dedica a la pediatría. No solamente el neuropediatra, no solamente el pediatra genetista, sino el pediatra, cualquier otro subespecialista de la pediatría tiene que saber que existen y tiene que saber cuáles son esas enfermedades raras, porque son la mayoría de estos pacientes les van a llegar muy probablemente a la consulta. Entonces, por eso es muy importante que estemos conscientes de ellas. Por esto y porque desafortunadamente hasta el momento el conocimiento de estas enfermedades no es tan bueno. En este momento a nivel mundial los pacientes con enfermedades raras tienen que ver entre 3 y 10 médicos diferentes antes de que alguien les haga el diagnóstico. Entonces imagínense, es una odisea diagnóstica grandísima de un paciente pasando de una consulta a otra hasta que por fin le dicen que tiene. Y en general, con las enfermedades raras tenemos una tasa de retraso de diagnóstico de más de 5 años. Es decir, cuando aparecen los primeros síntomas, hasta el momento en que se diagnostica, pueden pasar más de 5 años para estos pacientes. Hay otras enfermedades, entre más rara y más desconocida, más tiempo pasa para su diagnóstico. Entonces, es algo que tenemos que empezar a mitigar, porque como vamos a ver más adelante, el diagnóstico temprano es fundamental para que las enfermedades raras tengan una buena resolución. En cuanto a pediatría, entonces tenemos que hay, como les dije, muchas enfermedades raras porque la mayoría de ellas se presentan en la edad pediátrica. Las más frecuentes, o digamos que las que más vamos a ver, las que más van a ver los pediatras en consulta, son enfermedades metabólicas, que son enfermedades que se refieren a la alteración de la degradación, la producción o la eliminación de algunas sustancias que pueden ser tóxicas o que pueden ser necesarias para el organismo, depende de la enfermedad metabólica. En algunos casos hay deficiencias enzimáticas que no permiten que se produzca una sustancia importante, o hay otras en las que hay problemas para excretar sustancias que pueden ser tóxicas, como en el caso de la fenilcetonuria. Entonces, estas enfermedades metabólicas en pediatría son las más frecuentes, pero también muy frecuentes son las enfermedades del sistema nervioso central, y ahí tenemos un grupo grandísimo de enfermedades en las que se encuentran incluidas enfermedades genéticas que producen alteraciones en la estructura del cerebro, epilepsias o síndromes epilépticos genéticos o distrofias musculares, que son, entre otras cosas, bastante frecuentes dentro de lo infrecuente. Y tenemos también que son comunes las enfermedades esqueléticas como la condroplasia, la osteogénesis imperfecta, o enfermedades cardíacas e inmunológicas como las inmunodeficiencias primarias y enfermedades granulomatosas crónicas o las cardiopatías congénitas. Esas son como a grandes rasgos las más comunes, pero pues realmente hay muchísimas, como les digo, enfermedades metabólicas, pero enfermedades raras que podemos encontrar en la edad pediátrica. Algo muy importante de esto es que ya sabemos hoy en día que casi el 90% de las enfermedades raras en pediatría tiene síntomas del sistema nervioso, ya sea porque son enfermedades propias del sistema nervioso. Por ejemplo, hay trastornos del metabolismo de los neurotransmisores, trastornos del movimiento, algunos síndromes epilépticos que son propios del cerebro,
o del sistema nervioso periférico, como las distrofias musculares y las neuropatías, o ya sea porque son enfermedades que producen síntomas sistémicos, por ejemplo, las enfermedades metabólicas, todas van a producir, casi todas por lo menos van a producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central y van a producir síntomas neurológicos. Por ejemplo, también las enfermedades óseas, las enfermedades raras que digamos que se clasifican como óseas, pueden producir microcefalia y eso eventualmente puede generar también alteraciones en el neurodesarrollo y en el desarrollo cerebral. Las enfermedades hematológicas pueden producir infartos a repetición, infartos cerebrales a repetición, o las enfermedades cardíacas pueden producir hipoxia cerebral, y todo eso eventualmente va a producir síntomas del sistema nervioso. Entonces, tener en cuenta siempre, muy importante, el examen neurológico de nuestros pacientes, porque puede ser la primera pista en una enfermedad rara. En cuanto a cómo se heredan, les dije que la mayoría son genéticas, 32% de estas enfermedades son de herencia autosómica dominante, 45% autosómica recesiva y el 10% son ligadas a cromosomas sexuales. Entonces, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de genética, les prometo que no tanto, pero por lo menos algo muy básico, y vamos a mirar por qué es relevante pues este porcentaje para que estas enfermedades sean raras. Y pues muy importante saber que la mayoría de las enfermedades raras en pediatría, más del 50% de ellas, inician antes de los 2 años. Entonces son enfermedades que van a dar manifestaciones muy, muy tempranas y por lo tanto deberían poder diagnosticarse de forma temprana. Pero recuerden lo que les dije, puede haber más de 5 años de tiempo que pasa entre que inician los síntomas y se hace el diagnóstico de la enfermedad. Eso es lo que tenemos que acortar. En este momento, los diagnósticos de enfermedades raras en los niños se hacen usualmente después de los 5 años, cuando los síntomas realmente inician muchísimo antes. Estas enfermedades constituyen el 35% de los fallecimientos en los menores de 1 año, el 10% de los fallecimientos en los menores de 5 años y hasta el 12% de los fallecimientos en pacientes entre los 5 y los 15 años. Por eso también hacer el diagnóstico rápido es supremamente importante para poder adelantarnos o anticiparnos a esa mortalidad y empezar a cambiar esos porcentajes tan grandes en estos pacientes. En Colombia, digamos que tenemos algunos datos estadísticos, no son los mejores, pero tenemos ya un registro de enfermedades raras. Estos son datos del 2017, los primeros registros de enfermedades raras que se hicieron en el país. Y fíjense que en todo lado hay enfermedades raras. En todo el territorio colombiano tenemos pacientes con enfermedades raras. Hay unas zonas en las que hay más que otros, probablemente no porque Antioquia, Santander, Cundinamarca sean sitios donde más frecuencia de enfermedades hay o donde tenemos más factores de riesgo, sino porque fíjense que son el centro del país. Entonces, en cuanto a notificación, muy probablemente aquí se notifican mejor que en otras zonas. Fíjense que las zonas más apartadas son donde teóricamente hay menos casos de enfermedades raras, pero probablemente el problema ahí no sea tanto que haya menos, sino que no se están notificando suficiente. Y vemos que dentro de las 3 principales o las 3 patologías raras más frecuentes en Colombia, vamos a encontrar una patología neurológica, que es la miastenia gravis, y una patología cardíaca y una patología hematológica. Entonces tenemos que los trastornos hematológicos son en cuanto a porcentaje, son los principales enfermedades raras en Colombia, son las que tienen un porcentaje mayor, pero tenemos como en segundo lugar las enfermedades del sistema nervioso central. Como les dije, casi todas van a dar eventualmente síntomas neurológicos, pero las propias del sistema nervioso central son las segundas en frecuencia en nuestro país, así como las malformaciones congénitas y los trastornos del sistema musculoesquelético. Ahí podemos incluir las distrofias musculares. Entonces, fíjense, esa es como nuestra distribución. Sin embargo, una conclusión muy importante de este estudio que les estoy mostrando es que en Colombia existe, en efecto, un alto grado de subdiagnóstico y subreporte de pacientes con enfermedades raras. Esto lo concluyeron teniendo en cuenta que la cantidad de pacientes reportados era muy poquito para lo que se espera que estas enfermedades afecten en una población. Les dije que más o menos el 6% de la población está afectada por enfermedades raras, y según estos reportes que se han generado, hay menos del 1% de enfermedades raras en Colombia. Entonces, realmente el problema seguramente es que está subreportado. Y más o menos se considera que 2.5 millones de pacientes en nuestro país no están diagnosticados o no están reportados en las bases de enfermedades raras. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a cambiar.
En cuanto a la parte ya específicamente de pediatría, pues hay varias dificultades que hacen o que propenden para que este subregistro y subdiagnóstico se presente. Por un lado, el 65% de los pediatras encuestados respecto a estos temas refieren que hay retraso o dificultad para diagnosticar de parte de ellos. Ellos sienten que se demoran mucho o que a veces ni siquiera llegan a un diagnóstico final porque no tienen de pronto las herramientas para hacerlo. El 40% de los pediatras dice que hay dificultades para tratar estas enfermedades y pues ciertamente muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento curativo, la gran mayoría no lo tienen, aunque muchas de ellas sí tienen tratamientos sintomáticos. Sin embargo, respecto a esto, los pediatras consideran que el 35% considera que hay falta de acceso a las ayudas diagnósticas, hay falta de claridad en las guías de diagnóstico y hay falta de claridad en las guías de tratamiento de estos pacientes y que hay una falta de acceso también a clínicas especializadas o especialistas que puedan atender a estos pacientes. Entonces, fíjense que esta problemática lleva a que estas enfermedades tengan una dificultad en el diagnóstico oportuno y por lo tanto en el inicio oportuno del tratamiento. Digamos que dentro de estas dificultades hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorarlas, pero también hay otras en las cuales nosotros solos como médicos no podemos hacer todo. Tenemos también que contar con el apoyo, obviamente, gubernamental, incluso el apoyo de las compañías farmacéuticas para tratar de mejorar estas dificultades de acceso. Pero entonces una forma de empezar a subsanar estas dificultades es precisamente haciendo esto que estamos haciendo hoy, hablar de enfermedades raras, empezar a conocerlas, empezar a saber cuáles son esos síntomas a los que uno tiene que estar atento para poder empezar a diagnosticarlas. Entonces, vamos a adentrarnos en eso de las enfermedades neurogenéticas en pediatría. Ahorita les mostré como el panorama general de lo que son estas enfermedades. Para hablar de enfermedades neurogenéticas en pediatría tenemos que hablar obligatoriamente de genética. Estamos hablando de que son enfermedades hereditarias. Entonces vamos a hacer un recorderis rápido de genética para adultos. ¿Listo? Entonces lo básico que tenemos que saber. Todos sabemos que tenemos 46 cromosomas, que esos cromosomas vienen en pares, así como podemos ver aquí en este cariotipo. Entonces hay del 1 al 22 que vienen uno de cada uno, y está el último par, que es el par de los cromosomas sexuales, ¿cierto? Y sabemos que esos cromosomas vienen en pares porque los heredamos de nuestros padres. Entonces heredamos digamos que un cromosoma de la mamá y un cromosoma del papá, por ponerlo de forma muy simple. Digamos que hacemos ese tipo, esa es la forma en la que funciona la genética. Por eso todos somos una mezcla de nuestros papás. Tenemos los ojos del uno, el pelo del otro, la estatura del uno, la contextura del otro. Entonces, eso es lo que nos hace, pues, seres humanos idénticos o similares al menos a nuestros padres. Dentro de esos cromosomas, hagan de cuenta que los cromosomas son como paquetes, viene empaquetado todo el genoma humano. Y el genoma humano todavía no se ha terminado de conocer cuántos genes tenemos. Tenemos aproximadamente 25.000 genes. El genoma humano es esa receta que nos permite fabricarnos como seres humanos. Es lo que hace que seamos como somos. Es lo que nos da el color de los ojos, el color del pelo, nuestras características externas, también nuestra característica del funcionamiento de nuestros órganos internos, e incluso cada vez más hablan de que el genoma humano nos da características que uno pensaba que no tenían que ver con los genes, por ejemplo, nuestra personalidad, nuestra forma de pensar. Incluso no sé si vieron hace poquito un artículo en redes sociales, estuvo de que hay genes asociados a que uno tenga ritmo al bailar. Eso me hizo feliz porque yo no sé bailar, entonces dije, bueno, por lo menos va por ahí seguramente la cosa. Entonces, esas características están todas codificadas en nuestros genes y vienen de nuestros padres. Cuando tenemos entonces, en los genes tenemos ADN que codifica proteínas. Entonces, básicamente nuestras características externas e internas están formadas por proteínas. Cuando tenemos mutaciones, lo que ocurre es que hay cambios en esa secuencia de ADN, se reorganiza esa secuencia de ADN y eso tiene un impacto sobre las proteínas. No todas las mutaciones son malas. De hecho, hay mutaciones que no tienen ningún impacto, que no tienen ninguna relevancia, algunas que incluso son buenas y otras que nos ayudan a evolucionar. No todas tienen que ser, no siempre que hablemos de mutación tenemos que asociarlo a algo negativo. Por ejemplo, ese rasgo tan bonito de la gente que tiene el mentón partido, eso es una mutación. Es una secuencia anormal y por eso no cierran completamente estos huesos de la mandíbula
pero eso no le hace daño, no tiene problema y se ve hasta bonito. Entonces, no todas las mutaciones son malas. Ahora, cuando esas mutaciones producen que haya ausencia o disfunción de una proteína, en ese caso sí son malas, porque obviamente si una proteína está ausente o disfuncional, pues el sistema que esté, digamos, arraigado a esa proteína va a estar disfuncional. Entonces, cuando hablamos de mutaciones patogénicas, son mutaciones que nos dañan nuestras proteínas de cualquier manera. Entonces, lo que ocurre en las enfermedades neurogenéticas es que se dañan proteínas importantes para diferentes funciones neurogenéticas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que conocemos como una patología genética. Ahora, les dije que estos cromosomas vienen de nuestros papás. Eso quiere decir que todas las enfermedades genéticas vienen de algún tipo de herencia, ¿cierto? Hay algunas que pueden aparecer de nuevo, que puede que no se hereden de nadie en la familia, sino que en el momento de hacer la mezcla de los cromosomas de la mamá y el papá ocurren errores y en ese momento aparecen las mutaciones. Eso es lo que se conoce como una mutación de nuevo, pero la gran mayoría de ellas nos las heredan nuestros padres. Y en ese punto entramos a lo que llamamos el tipo de herencia, para saber cómo se heredan estas enfermedades. Entonces tenemos varios tipos de herencia. La primera es una que se llama herencia recesiva ligada al X. Entonces, como su nombre lo indica, en este problema o en este tipo de herencia, la mutación se encuentra en el cromosoma X. Entonces viene en uno de los cromosomas X de la mamá, que usualmente es una madre portadora que no sabe que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque fíjense que las mujeres tenemos dos cromosomas X. Los hombres tienen una desventaja evolutiva y es que ellos solo tienen un X y tienen un Y. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta mujer tiene una mutación en uno de los dos X, el otro, que está sano, compensa la pérdida de la proteína que se dio en este cromosoma de aquí. Entonces, esta mujer no tiene síntomas de la enfermedad, no sabe que tiene la enfermedad, porque su X sano está cumpliendo la función que los dos deberían cumplir. En el caso de los hombres, miren que ellos solo tienen un cromosoma X. Entonces, si este hombre tuviera este cromosoma X mutado, él no estaría sano. Él sí tendría la enfermedad porque no tiene que le compense esa pérdida proteica. Entonces, si esta pareja de una madre portadora y un padre sano tienen una hija, puede pasar una primera cosa y es que la hija herede el cromosoma X de la mamá sano y el otro cromosoma X lo hereda del papá. En ese caso, los dos estarían sanos, la hija no estaría afectada por la enfermedad. Si tienen un hijo, puede pasar que ese hijo, el Y solamente lo puede heredar del papá, entonces hereda el Y del papá y justamente hereda el cromosoma X sano de la mamá. En ese caso tampoco estaría afectado por la enfermedad. Pero puede pasar que tengan una hija y esa hija herede uno de los cromosomas X, el mutado de la mamá, y en ese caso ya sería igual que su mamá, una portadora de la enfermedad. Probablemente no va a tener síntomas, pero cuando sea grande puede pasarle la enfermedad a sus hijos. En el caso de los niños que heredan el cromosoma X mutado de la mamá, ellos sí van a estar afectados por la enfermedad, porque fíjense que, como les decía, solo tienen un cromosoma X, no se puede compensar la pérdida en este cromosoma de la proteína que se haya dañado, por lo tanto, este niño va a manifestar todos los síntomas de que le falte esa proteína. En el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, es una distrofia muscular, una de las muchas que existen, la distrofia muscular de Duchenne tiene una herencia recesiva ligada al X y por eso la distrofia muscular de Duchenne solo afecta a hombres, porque fíjense que cuando la hereda una mujer, pues logra compensar la pérdida de la distrofina, pero cuando la hereda un hombre no la logra compensar y se manifiesta la enfermedad. Entonces, en este tipo de herencia tenemos un 50% de probabilidades de que esta pareja tenga un hijo sano, un 25% de probabilidades de que esta pareja tenga una hija portadora de la enfermedad o un 25% de probabilidades de que esta pareja tenga un niño que tenga la enfermedad. Cuando uno explica esto, así con el dibujito, se ve bonito y parece que fuera que si uno tiene 4 hijos, uno va a salir enfermo y los otros no. No, estas probabilidades se dan para cada embarazo. Es una cosa que hay que explicarle siempre a los papás. Cada vez que la mamá de estos niños se embaraza, tiene estas probabilidades. Es como lanzar un dado con cada embarazo y le puede caer en cualquiera de estas probabilidades. Entonces, es muy importante saber eso porque a veces, al no hacer una consejería genética adecuada, la mamá cree que como ya tuvo el primer hijo con Duchenne, el siguiente hijo que tenga no va a tener Duchenne. Y resulta que tienen 3, 4, 5 hijos y todos tienen distrofia muscular de Duchenne. Esto es totalmente al azar. ¿Listo? Esa es la tipo de herencia recesiva ligada al X.
Ahora, tenemos una que se llama autosómica recesiva. Autosómica es que no está en los cromosomas sexuales, está en cualquiera de los otros 22 pares de cromosomas. En la autosómica recesiva, para que uno desarrolle una enfermedad, los dos cromosomas tienen que estar mutados. Entonces, si tenemos este caso, ninguno de estos dos padres desarrollaría la enfermedad. Quiere decir que ninguno de estos dos padres sabe que está enfermo. Ellos van tranquilos por la vida, no tienen ningún síntoma, pero tienen una mutación en un cromosoma y no lo saben. Si estos dos padres se unen y tienen hijos, puede pasar, aquí sí ya no importa si son niño o niña, puede pasar que ese niño o niña que nazca herede justamente el cromosoma bueno de cada uno de los dos, el cromosoma sin la mutación de la madre y sin la mutación del padre, y en ese caso no estarían afectados por la enfermedad. Pero puede pasar que hereden uno sano y otro con la mutación. En este caso heredaron el sano de la mamá y el mutado del papá. Serían portadores. No importa si es niño o niña, sería un niño o niña portador de la enfermedad. No sabe que tiene la enfermedad, pero cuando sea grande puede transmitirla a sus hijos. Y la otra opción es que hereden justamente los dos cromosomas mutados, el de la mamá y el del papá. Y en este caso, ya como ambos están dañados, no hay ninguno que compense la pérdida proteica, este niño o niña que nazca con este patrón va a tener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, en el caso de la herencia autosómica recesiva, tenemos 25% de probabilidades de tener hijos sanos, 50% de probabilidades de tener hijos portadores y 25% de probabilidades de tener hijos afectados. Entonces, este es un tipo de herencia que es muy importante para cuando hacemos la pregunta de si los papás son primos o son consanguíneos, porque usualmente cuando tenemos estas herencias autosómicas recesivas en las que uno no sabe que tiene un gen mutado, si uno justamente se le da por tener hijos con un familiar, probablemente ese familiar también va a tener el gen mutado y existe más la probabilidad de tener hijos afectados de la enfermedad. Entonces, la consanguinidad en la herencia autosómica recesiva es muy importante. Y por último tenemos la herencia autosómica dominante, que también es autosómico, quiere decir que no está en los cromosomas sexuales, pero aquí sí solamente se requiere que uno de los dos cromosomas esté dañado para que uno desarrolle la enfermedad. Entonces, este papá que tiene una mutación en este cromosoma tiene la enfermedad, sea cual sea, una enfermedad autosómica dominante, él la manifiesta porque tiene uno solo dañado. Y en este caso solo hay dos opciones. Una, que tengan hijos no afectados porque heredan el cromosoma no afectado o no mutado del padre, o dos, que tengan hijos afectados porque heredan el cromosoma afectado del padre. Entonces hay un 50% de probabilidades de tener hijos sanos y un 50% de probabilidades de tener hijos afectados por la enfermedad. En estos casos, digamos que a veces es un poquito más sencillo porque como el papá ya sabe que tiene la enfermedad, ya uno ha hecho una consejería genética, si lo diagnosticó, sabe que entonces tiene una enfermedad que se hereda de esta manera y le puede avisar como, oiga, mire, tiene esta posibilidad de tener hijos con enfermedades, con la enfermedad que usted tiene, entonces ya ahí se puede tomar una decisión reproductiva un poco más informada. Con las otras dos es más difícil porque hasta que no aparece el primer caso de la enfermedad, no se sabe que había esa mutación en la familia. Pero entonces, bueno, esta es como básicamente cómo se heredan las enfermedades. Y si se acuerdan al principio cuando les mostré el cuadrito, la muñequita con el cerebro, decía que la mayoría de las enfermedades raras en pediatría son autosómicas recesivas. Entonces, la mayoría de las enfermedades raras en pediatría son raras precisamente porque son autosómicas recesivas. Se requiere que dos padres con la misma mutación, que sean asintomáticos, tengan un hijo para que ese hijo tenga un 25% de probabilidades de tener la enfermedad. Entonces, por eso las enfermedades raras son raras, porque realmente por el tipo de herencia, pues, no son tan frecuentes. Pero entonces, en general, ¿cuándo debemos sospechar de una enfermedad rara? Entonces, primero, el antecedente familiar, claramente. Si decimos que la mayoría de las enfermedades raras son genéticas, si tenemos varias personas en la familia con los mismos síntomas, hay que sospechar que ese paciente tiene una enfermedad genética, ¿cierto? Segunda cosa por la cual debemos sospecharla, si el paciente tiene malformaciones congénitas. No todas las malformaciones congénitas corresponden a enfermedades raras, no todas las malformaciones congénitas van a implicar que haya una patología más grave de base, pero ciertamente un paciente con malformaciones congénitas tiene más chance de tener una enfermedad rara.
Segundo, cuando existan complicaciones durante enfermedades intercurrentes propias de la infancia. ¿Cómo así? Entonces, ahorita que están en pico respiratorio en los hospitales, esos pacientes que llegan con una infección respiratoria por un adenovirus, por cualquier virus, mejor dicho, y se complica y de repente queda encefalopático. Ese es un paciente que está teniendo un curso muchísimo más severo al esperado para la infección que tiene. Los niños usualmente tienen infecciones respiratorias, usualmente tienen diarreas, pero si un niño con una enfermedad metabólica tiene una diarrea, se deshidrata, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, esa enfermedad metabólica va a tener una crisis en ese momento. Todo el problema metabólico que tiene ese niño se va a acentuar y probablemente le va a generar lesiones cerebrales o le va a generar otras alteraciones que van a hacer que se complique mucho más de lo normal. Entonces, en esos pacientes que a cada rato se están hospitalizando por cosas que a uno le parece que no se debería haber hospitalizado por una diarrea o por una infección respiratoria, pero fue que se complicó y se puso encefalopático, sospechen que tiene probablemente una enfermedad metabólica. En pacientes que tienen déficits sensoriales al nacimiento o déficit intelectual, hay que sospechar también enfermedades raras. Ya sabemos que hasta el 50% de los pacientes con déficit cognitivo tienen realmente una patología genética de base. Por eso incluso ya en muchas partes se está adoptando como un algoritmo diagnóstico del déficit cognitivo el solicitar una RAIS-CGH que haga como por lo menos un barrido rápido de duplicaciones o de lesiones grandes para mirar si ese paciente puede tener una enfermedad genética, porque realmente el déficit cognitivo es muy diciente de enfermedad rara. Y por último, las alteraciones del neurodesarrollo. Yo ya hablé de neurodesarrollo la última vez que estuve aquí con ustedes, pero nunca me cansaré de hablar de neurodesarrollo y pienso que tenemos que hablar de neurodesarrollo todas las veces que podamos. ¿Por qué? Por un lado, porque nadie habla de neurodesarrollo y nadie le da importancia y es súper importante. Y segundo, porque de verdad el neurodesarrollo es el primer síntoma en la mayoría de las enfermedades raras en pediatría. Entonces yo les dije, 90% de las enfermedades raras en pediatría tienen síntomas neurológicos. ¿Y cuáles son los primeros síntomas neurológicos que vamos a encontrar en un niño? Las alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, muy probablemente estos pacientes con enfermedades raras van a tener retraso o regresión en su neurodesarrollo. Es decir, van a demorarse en alcanzar sus hitos o los logran alcanzar y de repente los empiezan a perder. Entonces, esos pacientes que pierden hitos o que se demoran en alcanzar hitos del neurodesarrollo pueden tener una enfermedad rara. Y eso, por esa razón, se ha empezado a hablar tanto de neurodesarrollo últimamente. Tanto así que la Academia Americana de Pediatría nos está recomendando que todo profesional en salud que vea niños, todo el mundo, no solamente el neuropediatra, sino el pediatra, el médico general, la terapeuta que vea a los niños, la enfermera de crecimiento y desarrollo, todos debemos estar preparados para tamizar, identificar y cuidar de niños con retraso en el neurodesarrollo. Y para eso nos hacen unas recomendaciones muy básicas. La primera es vigilar. Muy simple, simplemente cada vez que llega un niño menor de 5 años a una consulta, hay que preguntarle por neurodesarrollo. No importa cuál sea su motivo de consulta, no importa si no tiene riesgo neurológico, no importa si el niño no vino por eso, siempre hay que hacer una vigilancia estricta del neurodesarrollo. Pero no solamente vigilar, sino que también hay que tamizar. Entonces, a esos niños que no tienen riesgo, que no han consultado por problemas del neurodesarrollo, de todas maneras hay que aplicarles una escala de neurodesarrollo por lo menos a los 9, a los 18 y a los 30 meses, obligatoriamente. No importa que el niño esté perfecto, aplíquele su escala de neurodesarrollo a los 9, 18 y 30 meses. Y obviamente aquellos niños que durante la vigilancia encontremos algo raro, como que no ha caminado, ya debería caminar, como que la mamá dice que se demoró mucho para dar el bote, a esos niños de una vez, sin esperar a los 9, 18, 30 meses, se le aplica una escala de tamizaje. La que ustedes quieran, hay más de 100 escalas para tamizaje neurodesarrollo, hay que escoger la que le quede a uno más fácil hacer, la que uno sepa mejor manejar y la que pues realmente pueda ser más rápido en consulta porque realmente es un tamizaje precisamente. Pero entonces, si se identifica en ese tamizaje que el niño tiene un problema en su neurodesarrollo, hay que pasar inmediatamente a la evaluación. Y la evaluación es un proceso mucho más complejo que implica solicitar paraclínicos, solicitar neuroimágenes, de pronto hacer escalas incluso más complejas para mirar qué tan comprometido está el neurodesarrollo de ese niño y exactamente en qué hitos está comprometido. Y con el fin esto de no dejar pasar por delante
patologías raras del neurodesarrollo. Entonces, fíjense que hay que hacer una evaluación completa y eso es lo que nos está hace rato recomendando la Academia Americana de Pediatría. No nos podemos quedar en que no ha caminado el niño, ay no, pues esperemos a ver si dentro de 2 o 3 meses lo hace. No, según la Academia Americana de Pediatría no ha caminado el niño, hágale la escala. Según la escala no ha caminado el niño, de una vez hágale la evaluación, porque es muy importante detectar a tiempo a partir de estos síntomas de las enfermedades raras. ¿Y qué evaluación hacemos? Pues hay varias, dependiendo del dificultad en el desarrollo que encontremos, pero lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría de acuerdo al desarrollo motor es que si encontramos retraso en el desarrollo motor, evaluemos el tono muscular. Independientemente del tono muscular, hay que mandar a ese niño a terapias, ¿listo? Entonces, todo niño con retraso en el neurodesarrollo va tempranamente a terapias para que pueda tener una mejor evolución. Pero también va tempranamente a especialista, porque pues como les dije, muchos pueden tener enfermedades raras, entonces es mejor que de una vez lo mandemos o al neuropediatra o al fisiatra o al genetista. Pero no se manda así solito, o sea, no es simplemente por el retraso en el neurodesarrollo que vaya al neuropediatra, que vaya con algún examen. Entonces, si el niño tiene hipertonía, tiene que ir con su resonancia magnética cerebral. Y si el niño tiene hipotonía o tono muscular normal, tiene que ir con una CK y una TSH. ¿Por qué? Porque resulta que un niño hipertónico tiene una lesión cerebral hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces hay que mandarle una resonancia magnética cerebral a los niños hipertónicos. Tiene retraso en el neurodesarrollo y tiene hipertonía, resonancia. Pero un niño hipotónico o con tono muscular normal probablemente tiene un problema periférico, no central, sino periférico, en los músculos, en los nervios periféricos o en la médula espinal. Entonces, para descartar problemas graves o enfermedades graves asociadas a hipotonía, la TSH nos permite descartar un hipotiroidismo y la CK es una enzima súper importante que se encuentra dentro de los músculos y que cuando hay problemas musculares se libera el torrente sanguíneo. Entonces, con estas dos o con este algoritmo básico y muy fácil de diagnóstico, al solicitar una CK podríamos estar haciendo diagnósticos tempranos de enfermedades raras que comprometen los músculos y al solicitar una resonancia magnética podríamos hacer diagnósticos tempranos de enfermedades raras que comprometen el cerebro. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta este algoritmo. Niño con retraso en el desarrollo motor, con hipertonía, pídanle una resonancia y mándensela al neuropediatra, al fisiatra o al genetista, o a los tres si quieren. Niño con retraso en el desarrollo motor, con hipotonía y tono normal, pídanle una CK y una TSH y mándeselo al neuropediatra, fisiatra y genetista. Y con eso vamos encaminando esa búsqueda diagnóstica de enfermedades raras a través del neurodesarrollo. Bueno, entonces yo les quiero hablar, no les voy a hablar de todas las enfermedades raras porque no nos vamos nunca, son muchísimas, pero les quiero hablar de dos grupos de enfermedades raras que son bastante relevantes. Uno es el grupo de las distrofias musculares en pediatría. Les quiero hablar de distrofias musculares porque a pesar de ser enfermedades raras, son bastante frecuentes dentro de lo infrecuente. Son de las, digamos que de las patologías raras más frecuentes que vamos a encontrar. ¿Cuándo sospechamos de una distrofia muscular? ¿Cuándo pensamos que un niño puede tener una distrofia muscular? Entonces hay unos síntomas muy básicos de las distrofias musculares. El primero es que hay debilidad muscular progresiva. Un paciente que tiene una distrofia muscular es un paciente que está rompiendo músculos todo el tiempo, que se están dañando sus músculos. Por lo tanto, a medida que ese niño va creciendo, va siendo cada vez más débil. Además de eso, usualmente son niños hipotónicos, aunque también puede haber niños con distrofias musculares que tengan tono muscular normal, pero la mayoría son hipotónicos. Y además de la debilidad muscular, hay atrofia muscular que también es progresiva. Como en estas enfermedades el músculo se daña, se rompe, básicamente con el tiempo se va haciendo cada vez más pequeñito y vamos viendo a esos niños cada vez más delgaditos. Entonces, la atrofia muscular progresiva, la debilidad muscular progresiva, la hipotonía y la CK. Entonces, miren lo que acabamos de ver del algoritmo de la Academia Americana de Pediatría, miren cómo es de útil. La CK es, como les digo, una enzima que está dentro del músculo. Lo normal es que un niño tenga una CK máximo hasta 250 unidades internacionales por litro, pero cuando un niño tiene una distrofia muscular, esa CK se eleva muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se eleva entre 5 y 100 veces por encima de su valor normal.
Entonces, un niño, por ejemplo, con una distrofia muscular de Duchenne puede tener niveles de CK por encima de 2.500, de 7.000, incluso de 10.000 o 15.000. Entonces, son niveles muy, muy altos. Y fíjense que la CK es una enzima o es un examen que es muy fácil de tomar. Es un examen de sangre periférica, no representa mayor riesgo para el niño, es barato, una CK cuesta como 15.000 pesos en un laboratorio particular. Entonces, fíjense que hacerle CK a los niños con retraso del desarrollo motor no parece tan loco si tenemos en cuenta que puede ser un tamizaje temprano para enfermedades neuromusculares o para distrofias musculares. Dentro de las distrofias musculares, hay muchas, hay más de 30 distrofias musculares. La más frecuente es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, tenemos que pensar en distrofia muscular de Duchenne siempre que estamos pensando en distrofia muscular en un niño. Acuérdense lo que les dije, la distrofia muscular de Duchenne tiene una herencia recesiva ligada al X. Eso quiere decir que afecta a varones. Afecta a 1 de cada 3.500 a 6.000 varones nacidos vivos. En niñas no es frecuente Duchenne. ¿Puede ocurrir Duchenne? Sí, pero es muy raro. Afecta a menos de una por cada 1.000.000 de niñas. O sea, la diferencia es bastante significativa. Entonces, si tenemos una niña con una sospecha de distrofia muscular, hay que pensar en otro tipo de distrofias. Puede ser un Emery-Dreifuss, puede ser una cintura miembro, otras distrofias. Pero si es un hombre con una sospecha de distrofia muscular, un hombre con debilidad progresiva, con atrofia progresiva, pensemos en distrofia muscular de Duchenne. Es la más frecuente. A nivel mundial se diagnostican aproximadamente 20.000 niños con Duchenne cada año. Entonces, fíjense que es una enfermedad rara, pero sí existe con mucha frecuencia. En Colombia no tenemos datos, ciertamente no tenemos datos completos. Sabemos que hay menos de 500 pacientes diagnosticados, pero debería haber, por epidemiología, más o menos 2.000 niños con Duchenne. O sea que nos hace falta 1.500 niños por identificar que deben estar por ahí, en nuestro territorio nacional. Y más allá, incluso, no solamente eso, sino que se estima que entre el 2021 y el 2025 van a nacer 1.030 niños más con Duchenne. O sea que así, mientras hablamos, están naciendo niños con Duchenne que tenemos que encontrar para poder hacer un diagnóstico temprano. ¿Y por qué tan importante el diagnóstico temprano en Duchenne? Porque van a darse cuenta que esta es una enfermedad que avanza rápidamente. Entonces, si tenemos, aquí tenemos la edad en esta tabla y aquí vamos a ver el avance de la enfermedad. Según la historia natural de la enfermedad, entre los 0 y los 4 años, los niños están en una etapa de ganancia lenta de hitos. En ese punto todavía no tienen síntomas muy claros de la debilidad y lo que podemos encontrar es retraso en el neurodesarrollo. Entonces, esos pacientes inician con retraso en el neurodesarrollo. Más o menos entre los 4 y los 6 años tienden a estabilizarse un poquito, los síntomas que aparecen ya son muy sutiles, pero ya aparecen síntomas, entonces vemos que son niños que se caen con frecuencia, que están jugando con sus compañeritos y son como más torpes, tienen caídas frecuentes precisamente al caminar o al correr, empiezan a caminar en la puntica de los pies y las pantorrillas se les empiezan a ver como grandes, como hipertrofiadas. Pero son síntomas que son sutiles, puede que uno todavía no se dé cuenta de eso ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a partir de los 6 años empieza una etapa de deterioro acelerado. Entonces, en este punto ya los niños empiezan a perder cada vez más habilidades, empiezan a perder cada vez más músculo, empiezan a compensar la marcha, se agarran para poder caminar, caminan raro, caminan como moviendo la colita hacia los lados, como con la barriga hacia adelante, se fatigan caminando pocas cuadras y se nota mucho la diferencia con sus pares. Entonces son niños que uno ve jugando en el colegio y que definitivamente o no juegan porque no quieren pararse, se cansan mucho, o se caen, no patean el balón, tienen muchas dificultades motoras. Después de los 12 años pasan a una etapa de declinación mucho más acelerada y en esa etapa de declinación van perdiendo la función de los miembros superiores y empieza a aparecer el compromiso respiratorio y compromiso cardíaco, de manera que estos pacientes con distrofia muscular de Duchenne fallecen por problemas respiratorios o cardíacos. Entonces miren que es muy rápida esta evolución, más o menos a partir de los 8 años ya aparecen contracturas, empieza a aparecer escoliosis muy severas y por el deterioro respiratorio estos niños terminan utilizando ventilación mecánica, usualmente hacia los 20-24 años ya requieren ventilación mecánica todo el día. En este momento a nivel mundial, la distrofia muscular de Duchenne tiene una expectativa de vida de alrededor de los 26 a 30 años. En Colombia, nuestros pacientes con Duchenne tienen una expectativa de vida menor a los 20 años. Aquí todavía estamos muy atrás en cuanto a expectativa de vida.
¿Por qué? Porque resulta que a nivel mundial el diagnóstico de Duchenne se hace más o menos a los 5 años. Fíjense que empieza desde muy temprano, desde el neurodesarrollo. Sin embargo, por todas las demoras que hay con las enfermedades raras, más o menos a los 5 años se diagnostican los niños con Duchenne. En Colombia se diagnostican a los 9 años y medio, según el último estudio que tenemos acerca de diagnóstico de Duchenne. Es decir, el diagnóstico aquí en nuestro país se hace cuando ese paciente ya está a punto de dejar de caminar. Eso no puede seguir pasando, porque eso es lo que hace que nuestros pacientes fallezcan más rápido. Iniciamos muy tarde el tratamiento y ese paciente ya no se beneficia del tratamiento y fallece mucho antes de lo que debería. Y ya sabemos además por múltiples estudios experimentales y en seres humanos que hay mucho mejor pronóstico si el tratamiento se inicia antes de los 7 años en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y cuando les hablo de tratamiento aquí no estoy hablando ni siquiera de los fármacos que desarrollamos en compañías farmacéuticas raras como esta. No estoy hablando de Ataluren, de Teplirsen, de nada de eso. Estoy hablando de algo muy sencillo y es corticoides. Los pacientes con Duchenne se tratan con corticoides. Si los corticoides se inician antes de los 7 años, a esos pacientes les va mejor, incluso caminan durante más tiempo, tienen más tiempo de función respiratoria y cardíaca adecuadas y por lo tanto tienen más tiempo de sobrevida. Los corticoides, que son medicamentos tan básicos, tan esenciales, la prednisolona que es tan barata, el deflazacort que es tan barato, pueden ayudar muchísimo a que estos niños tengan un mejor futuro, pero si se inicia antes de los 7. Como nosotros estamos diagnosticándolos aquí a los 9, estamos iniciando muy tarde el deflazacort. No quiere decir que no haya que iniciarlo, sí hay que iniciarlo, pero sería mejor si lo hiciéramos más temprano. De hecho, ya se sabe también por estudios muy recientes que si uno empezara un tratamiento multidisciplinario en estos niños desde los 2 años, les iría muchísimo mejor. En Japón en este momento tienen una corte de 50 pacientes con Duchenne que tienen más de 46 años. Entonces, son pacientes que han superado toda la expectativa de vida. Y si uno se pone a mirar qué hicieron con esos pacientes para que vivieran tanto, pues diagnosticaron temprano y les iniciaron manejo multidisciplinario desde temprano. Y eso ha sido lo que les ha cambiado la vida. Entonces, en este momento, el panorama es que el pediatra aparece en la vida de un paciente con Duchenne, más o menos aquí, cuando tiene los primeros síntomas, ya, bueno, no los primeros síntomas, cuando tiene síntomas ya un poco más marcados, consulta a pediatría y el pediatra lo ve caminando así, como este niño. Fíjense que esta es una marcha de un paciente con Duchenne a los 6 años. Miren cómo saca la barriguita hacia adelante, cómo balancea los brazos, cómo empieza como a mover la cadera hacia los lados para poder compensar la marcha, cómo arrastra los pies y empieza a caminar en puntas. Eso es un niño con Duchenne a los 6 años y es cuando usualmente llega el pediatra lo diagnostica o lo manda al neuropediatra y luego desaparece del panorama de ese niño porque ya ese paciente como tiene una enfermedad rara, entonces ya ese es un paciente del neuropediatra o ese paciente es del genetista o es del fisiatra, ese ya no es mío. Eso es lo que uno tiene como en su cabeza. ¿Qué pasa y qué debería hacer? Que el pediatra debería aparecer mucho antes en la vida de un paciente con Duchenne. Desde que ese niño llega con un retraso en el neurodesarrollo, el pediatra debería decir, oiga, hay que pedirle una CK porque tiene hipotonía o tono normal. La va a encontrar altísima y va a poder hacer el diagnóstico temprano cuando todavía el niño está así. Este es un paciente con Duchenne que tiene 18 meses, se ve súper bien, pero si uno nota, la marcha de este paciente cada vez que él está caminando está agarrado de algo. Él no camina solo todavía. Y acuérdense que un niño debe caminar solo por tarde a los 15 meses. Por lo tanto, este niño que se ve tan lindo tiene un retraso en el neurodesarrollo y de hecho ya tiene un diagnóstico de Duchenne. O sea que si le encontramos a ese paciente desde muy temprano, desde que tiene el primer retraso en el neurodesarrollo, vamos a darle una mejor calidad de vida y el pediatra tiene que continuar el seguimiento de este paciente porque el pediatra es el líder de cualquier equipo de pediatría. Cualquier equipo que vea niños debe ser liderado por un pediatra que esté pendiente de que todo se esté haciendo bien. El neuropediatra, yo no sé de cardio, yo no tengo por qué saber eso porque pues eso no fue lo que yo estudié. El cardiólogo no sabe de neuropediatría, el neumólogo no sabe necesariamente tampoco de neuropediatría. Entonces todos tenemos que estar unidos como un gran equipo multidisciplinario para ayudar a estos pacientes y el que nos lidere tiene que ser el que sepa de todo lo que es el pediatra. Entonces, no se les olvide que en el proceso diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne hay un ABC que nos puede ayudar a facilitar o a hacer como una mnemotecnia de qué es lo que tenemos que buscar. A por atraso en el lenguaje. Los niños con Duchenne también tienen atraso en el lenguaje. Aunque sea una enfermedad neuromuscular,
También se presentan problemas cognitivos porque hay distrofina en el cerebro y el problema aquí es que hay ausencia de distrofina. B por baja o sube escaleras con dificultad. C por CK elevada. D por desarrollo motor retrasado. M por marcha anormal y D de diagnóstico temprano. Entonces, que no se nos olvide el ABC DMD. Y aquí vuelve nuestro algoritmo de diagnóstico de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, fíjense cómo siguiendo este algoritmo tan sencillo, podemos diagnosticar tempranamente Duchenne. Entonces, un paciente con retraso del desarrollo motor, hipotono tono normal, que tenga CK muy elevada, lo siguiente que hay que hacer es que pedirle una prueba molecular para distrofia muscular de Duchenne, que podemos encontrarla en el 80% de los casos, diagnosticarla con un MLPA, en el 20% de los casos con una secuenciación, y ya no se hace biopsia. En menos del 5% de los casos se requiere realmente una biopsia muscular. Antes se diagnosticaba Duchenne con biopsia muscular. Ya no, porque la biopsia muscular es un estudio muy invasivo que puede ser fácilmente reemplazado por las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas ya hacen parte del POS en Colombia, cada vez son más accesibles, cada vez son más baratas y representan un menor riesgo para el paciente. Entonces, se confirma el diagnóstico con una prueba genética. Les voy a hacer aquí como mi cuña, pero es parte de lo que hablábamos al principio, que hay responsabilidad de todos en el diagnóstico de, de estos pacientes, incluyendo de la industria farmacéutica, y como parte de la responsabilidad de PTC, nosotros hacemos o tenemos un programa de diagnóstico temprano para distrofia muscular de Duchenne. Si ustedes tienen un paciente en cualquier lugar de Colombia que le quieran pedir una CK, lo pueden hacer gratuitamente a estos números. Pueden tomarle foto a la diapositiva, escanear aquí el código. Cualquier paciente que necesiten hacer una CK lo pueden hacer en estos números. Y cualquier paciente que necesiten pedir una prueba molecular para Duchenne, lo pueden hacer en estos contactos también. ¿Listo? Y ya para terminar, porque ya yo sé que llevamos un buen rato acá y quiero dejar la hora, el momento de preguntas, les voy a hablar de otro grupo de trastornos importantes que son los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores. Eso se oye raro, ¿cierto? Y es raro, la verdad es bastante raro. Entonces les hablé de las distrofias porque dentro de lo poco frecuentes son las más frecuentes y les quiero hablar de estas porque por lo raras que son, uno a veces ni piensa que eso exista. Entonces muchas veces no se piensa y no se diagnostica. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores? Ya vamos a ver. Primero que todo, ¿qué son los neurotransmisores? Recordemos que los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten que nuestras neuronas se comuniquen entre sí. Para funcionar, nuestro cerebro necesita que las neuronas se comuniquen y por lo tanto los neurotransmisores son vitales en ese funcionamiento neuronal. Cuando no tenemos neurotransmisores o cuando no están funcionando bien, lo que vamos a tener es un paciente con una disfunción cerebral muy severa, pero con una resonancia magnética cerebral normal, porque resulta que los neurotransmisores son sustancias químicas que no se ven en la resonancia. Entonces, la resonancia de estos pacientes usualmente es normal, la estructura del cerebro es normal, uno le toma resonancia y dice, pero está perfecto, y luego va y mira al paciente y neurológicamente está súper comprometido. Entonces, esos pacientes en quienes tengamos resonancias normales y tengamos muchos síntomas neurológicos que no se expliquen por esa resonancia, tenemos que sospechar que puedan tener un problema de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, como les dije, pues los problemas de los neurotransmisores son muy raros y todavía no se sabe ni cuántos hay, porque cada día se diagnostican uno nuevo. Son dificultades en el metabolismo de diferentes sustancias que hacen que estén ausentes o que no funcionen bien nuestros neurotransmisores. Son enfermedades ultra raras, afectan a 0.1 o a 9 de cada 100.000 niños. Entonces son bastante complejas de pensar porque uno casi nunca piensa que eso exista. Como decía la doctora al principio, parece que es de ciencia ficción, pero realmente sí existe. Y los más comunes son, dentro de lo poco común, los más comunes son los trastornos del metabolismo de las monoaminas, es decir, son problemas en los cuales no hay dopamina, no hay serotonina, no hay adrenalina o no hay noradrenalina. Ya vamos a ver por qué son tan importantes esas monoaminas. Entonces, estas enfermedades ultra raras, como son tan raras, muchas veces se confunden con otras más frecuentes. Entonces uno a veces ve un paciente con una enfermedad de estas de los neurotransmisores
pero lo diagnostica, por ejemplo, con parálisis cerebral, porque resulta que los niños que tienen problemas de los neurotransmisores pueden tener hipotonía o distonía, retraso del neurodesarrollo y manifestaciones motoras similares a las de la PC. Entonces, muchos de esos niños andan por ahí con diagnóstico de parálisis cerebral. Otros andan con diagnóstico de epilepsia, porque estos pacientes también tienden a tener unas crisis oculares que se llaman crisis oculógiras, más adelante les muestro cómo son, o distonías o crisis convulsivas, y uno piensa que ese niño tiene un síndrome epiléptico, entonces lo diagnostica con epilepsia. O algunos los diagnostican con trastornos del espectro autista porque también pueden tener muchos problemas comportamentales como irritabilidad, déficit cognitivo, retraso del lenguaje. Entonces, muchos de estos pacientes con trastornos de los neurotransmisores están diagnosticados erróneamente con cualquiera de estas patologías, sobre todo con parálisis cerebral, es con lo que más se confunde. Frente a eso, tenemos que acordarnos de las guías. Entonces, la Academia Americana de Neurología dijo, todo paciente en quien usted sospeche parálisis cerebral tiene que tener una resonancia. ¿Por qué? Porque resulta que por definición la parálisis cerebral es una alteración del tono o la postura causada por una lesión cerebral. Es decir, si yo no tengo lesión cerebral, probablemente no tengo parálisis cerebral. ¿Listo? Entonces, todo niño con parálisis cerebral tiene que tener una resonancia para que pueda ver la lesión que le está causando sus síntomas. Si simplemente por los síntomas yo digo, eso es una parálisis cerebral, siguiente, estoy probablemente pasando por algo, pasando por alto, perdón, errores innatos del metabolismo. Entonces aquí volvemos a nuestro algoritmo de la Academia Americana de Pediatría, pero ahora a este lado. Entonces fíjense cómo un niño con retraso en el desarrollo motor, con hipertonía, debe tener siempre una resonancia magnética cerebral. Y en este caso, a diferencia del caso anterior, no es el hallazgo positivo lo que nos va a alertar, sino el hallazgo negativo. Es decir, si esa resonancia cerebral es normal en ese paciente que parece tener una parálisis cerebral, tengo que preguntarme, ¿será realmente una parálisis cerebral? Porque pues la parálisis cerebral tiene lesiones. Si no tiene lesiones, ¿qué puede ser? Entonces, ¿cuándo se debe sospechar que un paciente con síntomas de parálisis cerebral no tiene parálisis cerebral? Primer caso, cuando no tenga factores de riesgo. Entonces, acuérdense que la parálisis cerebral es una lesión que ocurre en el periodo pre, peri o postnatal. Entonces, un niño que tuvo asfixia al nacer, que estuvo intubado, que le dio una meningitis a los 3 días de nacido, que durante el tiempo del embarazo la mamá tenía un trastorno de la coagulación y el niño tuvo una ACV, ese niño tiene factores de riesgo para tener parálisis cerebral. Pero un niño en el que pretérmino todo estuvo, preparto todo estuvo perfecto, durante el parto todo estuvo perfecto y posparto todo estuvo bien, pero aún así tiene síntomas neurológicos y parece tener PC, es un niño en el que tenemos que sospechar que pueda tener una enfermedad genética. Segundo, cuando hay historia familiar entre comillas. ¿Por qué? Porque la parálisis cerebral no se hereda. Eso no es verdad que haya tendencia o susceptibilidad a tener parálisis cerebral en una familia. No, realmente no. Y a veces pasa eso. A veces le dicen a la mamá que tiene 2 hijos con los mismos síntomas. No, mamá, los 2 tuvieron PC, es que se ganó la lotería 2 veces. Y no se investiga a profundidad. Resulta que si hay un hermano con los mismos síntomas, acuérdense que tenemos que pensar en enfermedades genéticas. La tercera cosa que nos orienta a pensar que no es una PC, que los síntomas sean progresivos o haya regresión en el neurodesarrollo. Usualmente un paciente con parálisis cerebral no se empeora rápidamente de sus síntomas. Un niño que tiene una lesión cerebral y que por esa lesión no puede mover el lado derecho del cuerpo, pues no puede mover el lado derecho del cuerpo, no tiene por qué de un momento a otro dejar de mover el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, esos síntomas no deberían progresar. Si están progresando, si el niño está teniendo regresión en cosas que haga nada, probablemente no sea una parálisis cerebral. Si tiene síntomas motores que llamamos atípicos, como es muy hipotónico, es atáxico o tiene movimientos anormales, hay que sospechar si de pronto ese paciente tiene otra cosa diferente. Lo usual es que los niños con parálisis cerebral sean espásticos, ¿cierto? Eso es lo más común. Ahora, no quiere decir que no pueda haber parálisis cerebrales distónicas, sí se puede, atáxicas también, pero es raro, ¿listo? Entonces, si tenemos un conjunto así de cosas raras, hay que empezar a investigar. Lo mismo si el paciente tiene cuadriplegia, usualmente la parálisis cerebral tiende a ser hemipléjica y cuando mucho dipléjica, o sea, las piernas o un hemicuerpo, pero las 4 extremidades comprometidas al mismo tiempo sí puede pasar, pero es raro, ¿listo? Cuando tiene movimientos oculares anormales,
Normalmente eso no tiene, no es o no está causado por la parálisis cerebral. Y cuando tienen neuroimagen normal o unos hallazgos de la neuroimagen que no nos explican todo el cuadro, es decir, le salió una bolita chiquitica por allá, un hallazgo inespecífico que uno dice, pues esa lesioncita tan pequeña no explica toda la cantidad de síntomas que tiene el paciente. Entonces, en esos pacientes con un supuesto cuadro clínico de parálisis cerebral, pero con estas características, siempre hay que investigar un trastorno de los neurotransmisores u otras causas de parálisis cerebral mínima. A esas grupo, digamos, de enfermedades se les conoce como parálisis cerebral mímica. Entonces, la parálisis cerebral mímica es algo que se parece, pero no es, ¿sí? Parece parálisis cerebral, pero no es. De hecho, del 10 al 30% de los pacientes diagnosticados con PC puede tener realmente una enfermedad genética haciéndose pasar por parálisis cerebral. Puede ser síndromes de microlesiones, microduplicaciones, síndromes monogénicos como el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett, o errores innatos del metabolismo, como las acidemias, hiperamonemias y las deficiencias de neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, les dije, es una enfermedad rara, pero muy probablemente porque está subdiagnosticada. Dentro de las deficiencias de neurotransmisores, una de las que les hablaba de los neurotransmisores de las monoaminas, se llama deficiencia de AADC. La AADC es una enzima que ayuda a producir dopamina, a producir serotonina, a producir adrenalina y noradrenalina. Entonces, pacientes que tienen deficiencia de AADC no producen esos 4 neurotransmisores. ¿Y qué pasa si uno no produce esos neurotransmisores? Pues que esos neurotransmisores son súper importantes para un montón de cosas. Por ejemplo, la dopamina y la serotonina son importantísimos para controlar el movimiento. Son muy importantes para la parte cognitiva, para aprender. La dopamina es muy importante para socializar y para todo lo que es el aprendizaje por recompensa. La serotonina es también necesaria para regular el comportamiento. Acuérdense que, por ejemplo, las personas con depresión tienen bajita serotonina. Para mantener el alertamiento, para mantenernos despiertos, se necesita serotonina, adrenalina y noradrenalina, y para mantener nuestra función autonómica, tan importante, latido cardíaco, la tensión arterial, la sudoración, todo eso requerimos adrenalina y noradrenalina. Cuando un paciente tiene deficiencia de ADC y no tiene ninguna de esas 3 neurotransmisores, pues va a tener de todo, ¿cierto? Va a tener problemas motores, hipertonía, hipotonía, movimientos anormales, retraso del neurodesarrollo, va a tener problemas cognitivos y sociales, autismo, irritabilidad, llanto incontrolado, déficit cognitivo, va a tener problemas de alertamiento, insomnio o hipersomnia, y va a tener dificultades o problemas autonómicos, cialorrea, diaforesis, desregulación térmica. Entonces, fíjense, es un paciente que tiene todo este montón de cosas y que tiene una resonancia normal. Entonces, un niño con una resonancia normal y que tenga todos estos síntomas, pensemos en una deficiencia de neurotransmisores. Y lo cierto es que estas deficiencias de neurotransmisores, como les digo, son súper mal diagnosticadas o muchas veces pasan por alto o se diagnostican tardíamente. Los síntomas aquí sí empiezan desde muy temprano, desde los 2.7 meses. Sin embargo, los pacientes se diagnostican alrededor de los 3.5 años. Y eso los que se diagnostican, porque en este momento se considera que más del 90% de los niños con deficiencia de ADC no están diagnosticados. Para acordarnos de la deficiencia de ADC, acordémonos de los 2 síntomas principales. El primero es que el 100% de los niños tienen hipotonía, hipoquinesia y distonía, es decir, tienen el tono muscular bajito, casi no se mueven y cuando se mueven tienen movimientos anormales, tienen movimientos tipos distónicos. Y el 97% de ellos tienen crisis oculógenas. Entonces, fíjense en esta paciente, esta es una niña con deficiencia de ADC. Miren que si uno la ve por encima, parece que tuviera una parálisis cerebral, ¿cierto? Pero fíjense, primero empiezan a aparecer cosas raras. Primero que es hipotónica, usualmente el niño con parálisis cerebral es espástico. Esta niña no es espástica, sino que está hipotónica. Miren cómo es la boquita abierta, la hipotonía perioral. Miren los movimientos que tienen los ojos. Eso no es usual en todos los pacientes con parálisis cerebral. Estas son lo que llamamos las crisis oculógidas, que son movimientos erráticos de los ojos. Tiene una hermana con los mismos síntomas. No es una hermana gemela, es una hermana menor y tiene exactamente los mismos síntomas. Entonces, hay consanguinidad en este caso. Las 2 pacientes, en este caso los papás eran consanguíneos y las 2 pacientes tienen los mismos síntomas. Es decir, esto es autosómico recesivo hasta que no se demuestre lo contrario. Fíjense en las crisis oculógenas. Y ahorita, no sé si ya pasó esa parte del video, podemos ver
que además está un poco en postura distónica el brazo. Espérenme a ver si ya pasa. Miren el bracito, ¿sí ven? Es hipotónica, pero ese bracito lo tiene torcido, porque está con una postura distónica. Entonces, una niña con hipotonía, distonía, movimientos oculares anormales, hipoquinesia, una hermana con los mismos síntomas y una resonancia normal. Entonces, esta es una paciente que no tiene una parálisis cerebral. Esta paciente tiene una deficiencia de ADC. Entonces recuerden, niños con hipotonía o hipertonía, puede ser cualquiera de los dos, con retraso del neurodesarrollo y con resonancia cerebral normal, que además tengan trastornos del movimiento y o síntomas autonómicos como tosis palpebral, congestión nasal, diaforesis o inestabilidad térmica, hay que pensar en una deficiencia de ADC que se da por mutaciones en el gen DDC. ¿Listo? Entonces, esta es una patología que, como les digo, es ultra rara, pero en Colombia ya tenemos aproximadamente 5 casos en los que se ha encontrado la mutación portadora en pacientes. Es decir, no ha sido homocigota, sino heterocigota. Quiere decir que la mutación sí está en nuestro país. Lo único que hace falta es que 2 papás portadores tengan un hijo y vamos a tener la manifestación. Entonces, si es que ya no lo tuvieron y está por ahí y no lo hemos diagnosticado. Entonces, es muy importante pues tenerla en cuenta. También desde PTC estamos apoyando el programa de diagnóstico para deficiencia de ADC. Podemos medir uno de los metabolitos que se alteran, que es el 3-metildopa, como en los casos en los que haya duda, que todavía no estemos tan seguros como para mandar la secuenciación genética, se puede medir la 3-metildopa a este número de teléfono. O si ya uno está seguro y uno dice, yo creo que sí tiene una deficiencia de ADC, se puede pedir el estudio molecular para el gen DDC a este número de teléfono. Entonces, si tienen sospechas de cualquiera de esos 2 casos, Duchenne o deficiencia de ADC, pueden utilizar las veces que quieran nuestro programa de diagnóstico. Y me enorgullece decirles que ya en Colombia este año van 8 pacientes con Duchenne diagnosticados por pediatra y médico general. Pediatras y médicos generales súper juiciosos que desde muy temprano notaron los síntomas y solicitaron las pruebas y diagnosticaron a unos niños que probablemente se hubieran demorado 2 o 3 años más en llegar a donde un neuropediatra o un genetista. Entonces, es muy importante que todos hablemos de esto para que todos las entendamos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y no sé si tengan preguntas. Doctora Natalia, doctora Morales, muchas gracias. Excelente presentación. Creo que la forma tan didáctica como usted nos ha presentado estas enfermedades, llamaríamos ya poco frecuentes o de difícil diagnóstico o enfermedades raras, creo que nos ha dejado un amplio camino para poder pensar que podamos llegar a diagnosticarlas. Realmente yo con los residentes les dije, mire, quisiera que hiciéramos unas preguntas porque realmente cada vez que alguien dice una enfermedad metabólica, como que todos entran en pánico o cuando sospechar y realmente, por ejemplo, y aquí veo el tema de en un recién nacido, los papás siempre tienen una gran angustia y tienen ya pues ahora con el doctor Google, como digo yo, muchas personas les dicen, entonces uno ahí mismo le preguntan, doctora, doctor, ¿será que mi niño pueda tener una enfermedad metabólica? Estamos hablando de un niño muy pequeñito, de un recién nacido. ¿Cómo podemos sospechar en estos niños tan pequeños? ¿Qué características, doctora, para este grupo que es entre 1 mes, 2 meses, que todavía pues hay muchas cosas del neurodesarrollo que podemos ver, pero que son muchos pacientes y sé que son los que son de pronto que tienen una enfermedad metabólica de mayor compromiso? ¿Cómo podemos decirle a nuestros pediatras que son formas de sospecharlo? Bueno, doctora, muy buena pregunta. Entonces, sí, cuando una enfermedad metabólica se manifiesta tan temprano, usualmente es una enfermedad metabólica muy severa, ¿cierto? O sea, hay muchas que inician más tardecito, cuando el niño ya está en la lactancia, en la edad escolar, cuando le introducen ciertos tipos de dietas, pero cuando es un recién nacido que tiene ya síntomas es porque es una enfermedad metabólica bastante severa y por lo tanto hay que diagnosticarla para ayer, porque es una enfermedad que hay que empezar a tratar inmediatamente o si no ese paciente se va a deteriorar muchísimo más. Entonces, una cosa que nos puede alertar es el estado de conciencia. Entonces, usualmente las enfermedades metabólicas severas generan
somnolencia o irritabilidad marcada. Entonces, el estado de conciencia en los neonatos, recordar que siempre tenemos que evaluar el estado de conciencia, y un neonato si está llorando debe ser consolable, es una cosa que ustedes como pediatras lo saben más que yo. Un neonato debe ser consolable, si no es consolable lo consideramos irritable. Una irritabilidad puede ser un signo inicial de una encefalopatía. O si un niño está demasiado dormido, que uno lo mueve, lo examina, lo para arriba, para abajo, a veces le hacen hasta venopunción y el niño no se despierta, ese niño tiene pues obviamente una somnolencia, un compromiso de conciencia. Entonces, niños con compromiso de conciencia, uno. Niños con crisis convulsivas. Es difícil en neonatos, porque los neonatos no convulsionan como todos los demás. Entonces, los neonatos no van a ser la típica tónico-clónica generalizada a la que estamos acostumbrados, sino que ellos van a hacer, por ejemplo, episodios de apneas prolongadas, que pueden ser una convulsión, episodios de simplemente elevación de la mirada, episodios de un poquito de hipertonía, pero como tal, las crisis a veces incluso son hipermotoras, empiezan a mover las piernitas y uno piensa que tan lindo el bebé, pero realmente está teniendo una crisis. Entonces, siempre en esos casos hay que confirmar con electroencefalograma, obviamente. Si no estamos pues tan seguros de que lo que está haciendo es una crisis o no, pero que tenga crisis es un signo también de una enfermedad genética temprana. Usualmente las crisis epilépticas no aparecen tan temprano, a menos que sean encefalopatías epilépticas. Y otra cosa, pues ya son los hallazgos físicos del paciente. Entonces, los niños que tienen malformaciones, los niños que tienen olores particulares, ya ustedes saben todo eso de la orina la orina con olor a jarabe de arce, todas esas enfermedades que tienen como características particulares. En todo caso, siempre que uno tenga, así sea la más mínima sospecha, no está de más hacer un perfil metabólico básico, una glicemia, unos electrolitos, unos gases venosos para ver cómo está el pH, un amonio. En esos pacientes hacer el perfil metabólico, que yo siempre he dicho, si uno piensa mal desde el principio a veces le va mejor. Entonces, de pronto todo sale normal, listo. El niño simplemente no estaba convulsionando, sino que estaba moviendo las piernas y yo me enloquecí y pensé que era una enfermedad metabólica y le pedí el perfil metabólico y salió bien. Listo, no pasó nada. Pero si sale mal, uno hace el diagnóstico temprano. Entonces, siempre pues, así sea la más mínima sospecha, pedir el perfil metabólico básico. Gracias, doctora Morales. Otra de las preguntas y algo que es bien lindo en la pediatría es de pronto cuando se piensa en los futuros hijos. Entonces las mamás muy jóvenes o en charlas con los pediatras siempre le preguntan a uno, bueno, doctora, ¿yo cómo puedo de pronto diagnosticar tempranamente a mi hijo con una de estas enfermedades? Es que en mi familia de pronto se han presentado casos muy aislados, pero se han presentado y a mí me hablan de los perfiles metabólicos, de los estudios metabólicos. ¿Qué le podemos orientar a estas mamás, doctora Morales? Bueno, para el diagnóstico pregestacional es algo que ya existe y es una realidad en Colombia y se puede hacer fácil, bueno, no digo que fácilmente porque toca sacar muestras de líquido amniótico, pero se puede hacer, se puede acceder a eso. Entonces, si uno tiene, digamos, en casos específicos en donde ya hay un antecedente familiar de alguna enfermedad en particular, se puede hacer el test genético para esa enfermedad en particular, incluso desde el embrión. Se puede seleccionar embriones en personas que tienen antecedentes familiares. Eso, por ejemplo, es una opción reproductiva para mujeres con distrofia muscular de Duchenne, que son portadoras de distrofia muscular de Duchenne, que hagan selección previa de un embrión que no venga con el gen afectado. Entonces, ahí puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es que ya la mamá está embarazada, ya no es un embrión, ya es un feto grandecito, se puede tomar la muestra para sacar o para hacer, digamos, test genéticos específicos a enfermedades que estén en la familia. Pero incluso cuando no tenemos ninguna enfermedad en la familia y simplemente pasa mucho, mamás paranoicas que dicen, Dios mío, puede pasar cualquier cosa, quiero saber, se puede hacer también estudios que vienen ya perfiles completos, desde buscar trisomías como la trisomía 21 hasta buscar enfermedades metabólicas. Entonces todo eso se puede hacer. Les debo confesar que ignorantemente no sé cuáles sí están cubiertos y cuáles no están cubiertos por el sistema de salud. O sea, sé que de poderse se puede. Ahora, ¿cuál le hace a uno la EPS? No estoy segura. Eso sí, nos tocaría preguntarle a un genetista que probablemente maneja mucho mejor este tema. Gracias, doctora Morales. Y sí, estamos trabajando fuertemente con el doctor Sarante. Hemos tenido charlas aquí en nuestro webinar frente a todos estos trastornos metabólicos, porque es muy importante los diagnósticos tempranos. Usted lo dijo, doctora, y la historia clínica, hacer una buena evaluación, una adecuada historia clínica,
neurodesarrollo. Había una pregunta, creo que usted la contestó, pero para que todos nos quede claro, en un niño que todavía no camina, ¿cómo podemos sospechar un Duchenne? Usted nos habló un poquito, pero me gustaría que nos ratificara esto, porque realmente a veces la gente piensa que el Duchenne solo se puede diagnosticar o sospechar, que es lo más importante en estos casos, hasta que camina y no necesariamente como usted nos lo dejó ver en la charla. Sí, señora, claro que sí, doctora. Muy buena pregunta porque también hay muchos estudios recientes bueno, no muchos, pero hay estudios recientes con respecto a neurodesarrollo y Duchenne. Entonces, hay un estudio súper bonito que salió el año pasado en Dinamarca, donde cogieron a 79 pacientes con Duchenne y miraron cómo había sido su neurodesarrollo. Resulta que más del 70% se demoró en sentarse. Sentarse es un hito que se logra normalmente a los 9 meses. Esos niños con Duchenne se sentaron a los 10, 12 meses. Entonces, desde sentarse ya se veía. Hubo un 30% de pacientes que se demoró en levantar la cabeza. Levantar la cabeza es un hito que podemos ver desde los 3 meses. Entonces, si uno tiene un niño de 3 meses que que no levanta la cabeza todavía cuando uno lo acuesta boca abajo, no piensa en Duchenne, obviamente, pues pueden ser muchas otras cosas, pero ya tiene un retraso en el neurodesarrollo. Y si a ese niño de 3 meses que no levanta la cabeza, yo le tomo una CK, que como les decía es tan fácil, es tan barata y es tan rápida de hacer, y la CK le sale por encima de 2.500, le salen 5.000, le salen 10.000, prácticamente ya hice el diagnóstico de Duchenne, simplemente con esos dos pasos tan fáciles, vigilar neurodesarrollo y tomar una CK. Entonces, si la pregunta es ¿desde cuándo? Desde los 2 meses ya uno puede hacer diagnóstico de Duchenne si uno está muy atento a neurodesarrollo. No solamente es desde que empiezan a caminar, sino que desde mucho antes pueden tener otros problemas de neurodesarrollo motor, que de signos pues, más tempranos de ese neurodesarrollo. Gracias, doctora Morales. Aquí con mi grupo de residentes, hoy en los casos clínicos dijimos, mire, es muy importante que realmente nosotros tengamos flujogramas y esta charla es una charla de enfermedades raras, de enfermedades poco diagnosticadas, creo que poco frecuentes porque después de una gran conclusión es que es poco frecuente porque no las estamos diagnosticando y no las diagnosticamos porque no las sospechamos, ¿cierto? Entonces, frente a ese tema, usted nos hace una claridad que me parece que es bien importante reforzarlo. Y es que a veces las mamás y los papás les es muy duro cuando uno les dice parálisis cerebral, porque a veces el término de parálisis cerebral creo que está siendo sobreusado. Entonces, una gran conclusión que usted nos podría dar es realmente, todos los que estuvimos muy atentos a su charla, usted nos confirma que tener parálisis cerebral tiene que tener un daño realmente estructural en su cerebro para decir que el niño tiene una parálisis cerebral. Muchas veces lo que se está concluyendo es que parálisis cerebral es un niño que tiene una alteración en su neurodesarrollo. Entonces, frente a como a estas conclusiones, sí me parece importante, doctora, que usted vuelva a ratificarnos cómo es esa diferenciación. Claro que sí. Entonces, la definición universal de parálisis cerebral es una alteración, no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que producen alteraciones en el movimiento y en la postura y que son originadas por lesiones en el cerebro en desarrollo. Es decir, varias cosas. La primera, para que hablemos de parálisis cerebral, tiene que haber un problema motor. A veces hay niños que solo tienen déficit cognitivo y ya les dijeron que tenían parálisis cerebral. Y ese niño con solo déficit cognitivo no clasifica para parálisis cerebral, porque para uno tener parálisis cerebral tiene que tener parálisis. El nombre lo dice. ¿Listo? Entonces, un problema motor tiene que estar ahí metido. Entonces, primero, problema motor. Segundo, que ese problema motor haya sido causado por una lesión en el cerebro en desarrollo. Es decir, tiene que haber una lesión. A veces es pequeña, a veces es muy evidente, pero tiene que haber una lesión que me explique de alguna manera ese problema motor. Entonces, si se dañó, si tiene un quiste por encefálico en el área motora, listo, ese niño tiene una parálisis cerebral porque tiene un quiste, es pequeñito, pero está en el área motora, entonces pues ya lo explico todo. Si el niño tiene medio hemisferio comprometido porque tuvo un sangrado masivo, pues con más razón, ese niño tiene una parálisis cerebral. Si el niño tiene una resonancia totalmente normal y no mueve medio de mi cuerpo o no mueve las 4 extremidades, yo tengo que enseguida pensar qué está pasando. Y ya les mostré al principio, una cosa son las neuronas que funcionan con neurotransmisores, hagan de cuenta como los cables,
y otra cosa es la estructura. Si la estructura está comprometida, pues ciertamente uno ya explica la PC, pero si no está comprometida la estructura, hay que mirar si los cables son los que están dañados. Entonces, en este caso hay que buscar problemas metabólicos que me puedan estar explicando eso. Y por eso es que la Academia Americana de Neurología dice, todo niño con PC tiene que tener una resonancia. Y me pasaba mucho que me llegaban pacientes a consulta con diagnóstico de PC y uno le pregunta, ¿y la resonancia? No, pues dijeron que para qué si ya se nota que tiene una PC. Yo, no, espere, ¿cómo así? Tengo que hacer la resonancia porque se puede ver, pero yo no le estoy viendo el cerebro. Yo necesito mirar el cerebro para saber si es verdad que tiene una lesión. Entonces tiene que hacerse siempre resonancia magnética. Muchas gracias, doctora Morales. Usted dijo algo que es muy cierto y es el fraccionamiento de un paciente. Un paciente no es el estado neurológico, el estado cardíaco, el estado hematológico, y realmente para nosotros como pediatras es muy importante que todos reconozcamos que el pediatra es el médico que valora al paciente de forma integral. Y no solamente es solo decirlo, tenemos esa responsabilidad como pediatras. Eh, Doctora, mensajes que nos quiera dejar a nosotros como pediatras. Es importante que sigamos trabajando este tema. La Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría está ahorita trabajando para volver a realizar y realizar permanentemente todo el trabajo que realizamos sobre el neurodesarrollo, todos los talleres de neurodesarrollo y por supuesto con nuestros aliados. Entonces, ¿qué mensajes a nosotros como pediatras frente a estos temas usted nos daría para llevar a casa, como se dice? Bueno, doctora Vaquero, entonces un mensaje muy importante es que el pediatra es el médico más importante para el niño. No es por allá de su supraespecialista especializado en la tercera neurona de arriba para abajo, no, ese no es tan importante porque esa persona va a ver 3 o 4 pacientes máximo y después de mucho tiempo. El pediatra es el que va a ver a los niños siempre. Entonces, siempre que un niño tiene alguna enfermedad, alguna dificultad, algún síntoma, va primero al pediatra y por lo tanto el pediatra es el que va a ver a la mayoría de los pacientes y es el que los puede diagnosticar de forma temprana. Para cuando los pacientes aquí en Colombia con Duchenne llegan al neuropediatra, usualmente ya tienen 8 o 9 años y por eso los diagnósticos son tan tardíos. Algo muy lindo que está pasando es que estamos haciendo cada vez más conciencia, sobre todo sobre Duchenne, y lo que les decía ahorita, hay ya niños diagnosticados por pediatría. Hace poco hubo un par de gemelos de 1 año diagnosticados por pediatra, que para mí fue el mayor orgullo porque a mí después yo hablo con esos pediatras y les digo, bueno, hagamos esto, ahora tiene Duchenne, empieza el corticoide. Entonces fue muy, muy bonito porque fue una pediatra que dijo, estuve leyendo sobre Duchenne, estuve en una charla, aprendí la enfermedad, vi 2 pacientes que dije tienen un problema de neurodesarrollo, les pidió la CK, les salió súper alta y son hermanitos de 1 año que desafortunadamente tienen Duchenne, pero afortunadamente ya los diagnosticó tan temprano que van a poder tener un tratamiento oportuno. Son tan chiquitos que ni siquiera se les puede poner corticoide todavía, pero ya sabemos que tiene Duchenne y apenas cumplan los 2 años se le puede iniciar su corticoide. Entonces son niños que van a tener un mejor futuro gracias a esa pediatra. Y son niños que viven en una zona muy alejada de Colombia y que probablemente no hubieran llegado al neuropediatra tan temprano. Entonces, eso tiene muchísimo, muchísimo impacto realmente sobre todos nuestros niños. Entonces, es muy importante por eso saber sobre esto. Yo sé que este tema, como dicen, es súper ladrilludo, pero eventualmente a medida que lo vamos repasando, lo vamos sabiendo y cada vez se puede hacer más. Claro que sí, doctora Morales, porque definitivamente uno no diagnostica lo que no ha visto y lo que no sospecha. Eso, Clara, es una realidad. Y realmente entre más nosotros podamos, como sociedad de pediatría, llevar a todos los pediatras y a todos los médicos información que les permita mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No estamos hablando, y claramente en muchas de estas enfermedades, como usted muy bien lo dijo, no vamos a llegar a una curación, pero sí realmente vamos a mejorar su calidad de vida. Y de pronto para las familias pueden tomar decisiones frente a solicitar recomendaciones genéticas para futuros hijos una vez que podamos establecer los diagnósticos de forma más temprana. Hay algo que es muy importante y no quiero dejar de pasarlo, y es que estamos en el mes del cuidado paliativo. Y como recordamos el cuidado paliativo que se va a celebrar y pues se celebra el 14 de octubre, no solamente, como a veces se piensa, es al final de vida, es durante todo un proceso de una enfermedad crónica donde un paciente requiere
que nosotros como pediatras los apoyemos. Entonces, doctora, muchas gracias. Su charla excelente, realmente nos parece y nos enseña mucho, y a veces, como usted lo dice, de pronto hay personas o profesionales y médicos que dicen, uy, no, qué tema tan difícil, qué tema tan ladrilludo, y yo creo que debemos darnos grandes oportunidades de aprender. El aprendizaje constante es lo único que nos hace diferente, y realmente en ese sentido vamos a invitarlos a todos a nuestra próxima charla, que es sobre infección respiratoria aguda, muy presente en la pediatría, la principal causa de motivo de consulta a los servicios de urgencias, pero tenemos una charla muy interesante que todos los pediatras presentes saben, y es que vamos a hablar del adenovirus y otros viejos enemigos que están presentes. O sea, hoy hablamos de lo raro, en 8 días vamos a hablar de lo frecuente, pero con los cambios que los virus pueden tener y cómo están afectando a nuestros niños. Doctora Morales, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Invitación para todos y para que los que tengan estudiantes y tengan colegas que no hayan podido asistir a esta charla, por supuesto la regional de pediatría de la Sociedad Colombiana tiene grabadas las charlas en su canal YouTube, y entonces también pueden acceder a ellas, y una charla como esta tan didáctica que nos ha enseñado tanto, creo que es una gran oportunidad para que todos la revisemos. Muchas gracias, doctora Morales, muchas gracias a nuestros asistentes, y todos están cordialmente invitados a nuestros webinars. Gracias. Hasta luego.